El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas eran las palabras de un anciano del apóstol Juan allá en su primera carta. La palabra clave en la vida es permanecer en Cristo. Hay muchos sueños, tenemos muchas atracciones, mucho apego acerca de esta vida. Tal como Dios la creó, es muy bella. Pero así como antes decíamos, aquello que el viento se llevó, ahora es aquello que el río se llevó, aquello que el terremoto derrumbó. En fin, nuestras vidas están en un escenario muy removible, muy cambiable, que muta en cualquier momento, bien sea por una catástrofe o por una enfermedad o por una acción de violencia. Pero hoy queremos traer un mensaje de esperanza que podríamos titular Permaneciendo en Cristo. Aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan es un escenario muy cálido, muy amigable y también tiene una carga de tristeza porque el Señor está próximo a ir a la cruz, pero le está dando instrucciones finales a sus discípulos y la clave era permanecer en él. Había muchas amenazas, persecuciones que sobre ellos se iban a implementar por sus enemigos, pero el Señor sabe que la clave de permanecer era su estrecha relación con él. Por eso cabe leer un poco parte de esta estructura de este pasaje donde él declara: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor Jesucristo está estableciendo aquí una analogía en donde el padre es el agricultor, ese buen labrador. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son esas ramas tiernas de la vid. Y hay una estrecha relación entre esas ramas para poder permanecer vivas y esa vid. Y hay un labrador que es el que le da el riego, el que le da el cuidado a esa vid. Y el Señor Jesucristo está pues tomando aquí, haciendo una especie de analogía de lo que es la vida de esa vid, donde es posible llevar fruto solamente permaneciendo en ella, solamente alimentado por la savia que fluye en esa planta. Pero es interesante que él se describe a sí mismo como esa vid verdadera. Hay algunos principios que se derivan de esta relación. Jesús demanda una estrecha relación con Él y con su Padre, y esto solo es posible si permanecemos en Él. Consideremos pues los principios declarados por Jesús en esa relación para que podamos permanecer en Él. En primer lugar, el principio de la obediencia. Permaneced en mí. El Señor nos está exhortando a permanecer en Él, así como las ramas permanecen en ella. Y nosotros como padres nos sentimos muy bien cuando nuestros hijos están muy próximos a nosotros para asegurarlo, sobre todo cuando son pequeños. Y es lo que Dios quiere con nosotros. En la naturaleza tenemos también diferentes escenarios donde las aves tienen a sus polluelos muy próximas para poder asegurarlas, para poder cuidar de ellas. Es pues una exhortación del Señor. Debemos permanecer en Él. Ahora, en estos tiempos, cuando hay muchas cosas que amenazan nuestras vidas, no podemos abandonar nuestra fe. No podemos abandonar nuestro amor para con el Señor Jesucristo. Eso que hemos aprendido a través del estudio de las Escrituras, esa relación que nació de nosotros con nuestro Salvador. Hay muchas cosas que pudiéramos perder, pero nunca
nunca tu relación con Dios. No puedes alejarte de la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Hay un segundo principio, que es el principio de llevar fruto. Y esto lo declara en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recordemos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Eso viene de una relación natural, de nosotros permanecer en él como ramas. Y esa vida que es el Espíritu Santo fluye en nosotros y como consecuencia natural se refleja en llevar fruto. ¿Quiénes son esos frutos? Esas personas que hemos de traer, que hemos de ganar para Dios, esas almas que el Señor está esperando. La idea de llevar fruto ya el Señor la reflejó en la parábola del sembrador. Él establece algunos porcentajes de efectividad, de producción, de llevar frutos, tantos granos, tanto porcentaje en las espigas. Y aquí está usando la analogía pues de los pámpanos, que ellos comienzan a llevar fruto. De sus ramas tiernas surgen esas uvas, pero sabemos que ese fruto son esas almas. Quien permanece en él tiene la savia de la vida, ese Espíritu Santo que fluye en nosotros. Llevar frutos es nuestra misión. El versículo 16 de este capítulo 15 dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nuestro fruto no es suficiente que lo llevemos, sino que debe permanecer. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Estás orando por ellas? ¿Están permaneciendo en el Señor esas personas que has traído a Cristo? Es tiempo de enfocarnos en esto. Tenemos pues que ser productivos. Llevar fruto glorifica al Padre, dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermoso, llevando fruto glorificamos a Dios. Llevar fruto también es señal de ser discípulo de Cristo. Él le añade, y para que seáis así mis discípulos. Es una señal de ser discípulo de Cristo el llevar fruto. Hay un tercer principio, que es el principio de la dependencia absoluta del Señor. Él declara allá en el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nada sobrenatural. Eso de llevar fruto, de ganar almas para Cristo, solamente es posible si permanecemos en él. Y hay muchos proyectos que podemos tener también en nuestras vidas, por los cuales nos afanamos, pero si no permanecemos en el Señor, eso no va a prosperar, no prosperan nuestras vidas. Debemos permanecer pues en el Señor. Hay un cuarto principio, y es el principio de el juicio. El juicio de ser cortados y echados al fuego por no permanecer en el Señor. Aquí quiero referirme, que es lo que el Señor está poniendo sobre relieve, a personas que visitan las iglesias, pero que esas personas no dan fruto como consecuencia natural de que en verdad no están permaneciendo en él. Y muchas de esas personas se están engañando a sí mismas y al final de cuentas van a tener un destino muy triste. En la agricultura doméstica que el Señor está refiriendo, todas aquellas ramas que no permanecían en la vid, ellas se secan, son cortadas, no dan fruto y las echan al fuego. Y el fuego aquí pues es símbolo de la condenación eterna, símbolo del infierno. La Biblia dice que debemos examinar nuestra fe
a ver si estamos permaneciendo en el Señor. Eso es importante, no sea que al final de esta carrera te agarre una confusión, porque el Señor también habla que en aquellos tiempos, en el tiempo del día del juicio final, va a haber confusión, una gran confusión. Hay personas que van a creer que estaban corriendo para vida y estaban corriendo para condenación porque no estaban siendo sinceros con Dios. Él pues introduce el elemento del juicio en esta relación. Si no permaneces, no tienes la vida en ti. Hay un juicio que se cierne sobre tales personas. Pero hay un principio que también invoca aquí el Señor, que podemos deducirlo, y es el de las bendiciones para quien permanece y lleva fruto. Esa persona que lleva fruto será perfeccionada, será limpia para que lleve más fruto. Conforme al versículo 2, todo pámpano, el pámpano es esa rama tierna que está en la vid y donde brotan después el fruto que es la uva. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto pues es una bendición. Hay otra bendición y es que sus peticiones, cuando está orando a Dios pidiendo algo, serán respondidas. Versículos 7 y 16. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice el versículo 16, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay bendiciones de permanecer en el Señor Jesús. Hay bendiciones como que son consecuencia natural de llevar fruto. El Señor honra a sus hijos. Pero en medio de este relato, de ese discurso que el Señor le está dando a ellos, Él va a comenzar a revelar, a definir qué es lo que significa permanecer en Él. Y podemos descubrirlo a través del principio de guardar sus mandamientos. En el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Él, pues, es permanecer en su amor, es guardar sus mandamientos. Dice allá Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo el Señor Jesucristo. Y Él habla allí de que el Padre también se le manifestaría y el Espíritu Santo a esa persona que guardase sus mandamientos. Estás guardando los mandamientos del Señor. Y el primer mandamiento es amarlo a Él. El primer mandamiento es guardar su palabra. Y guardar su palabra es amar a tu hermano. Y es lo que dice el versículo siguiente. Dice el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él hace pues una comparación, su comparación de permanecer en el amor del Padre por su obediencia, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor da ejemplo. Él permanece en el amor de su Padre porque Él obedece a su Padre. Él se encarnó, Él vino a morir por nosotros en obediencia a su Padre y también en amor a nosotros. Ese gran mandamiento que lo retoma el apóstol Juan en su primera carta, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay una referencia allí, hay un patrón, una comparación. Tú tienes que amar a tu hermano así como Jesucristo te amó, porque Jesucristo te amó como el Padre lo amó a Él. De manera de que es un estándar bastante elevado y siempre quedamos debiendo en esa área de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, a nadie debáis nada, sino el amaros los unos a los otros. Aleluya. Y dice finalmente, despidiendo este mensaje, esta reflexión en el día de hoy, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú quieres
permanecer en la vida con un propósito, si quieres tener futuro, haz la voluntad de Dios, obedece a Dios, ama a Dios, ama a tu hermano y tienes promesa de que aunque sople muy fuerte el viento, aunque vengan muchas adversidades, muchos nubarrones, muchos maremotos, muchos sismos y cualquier otra catástrofe y cualquier otra amenaza, amenazas virales, amenazas de guerras, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Que Dios te bendiga.